Hoy vamos a hablar de algo que está sacudiendo a los mercados europeos y globales. El Banco Central Europeo acaba de anunciar una reducción de las tasas de interés en un 0.25%. Este movimiento marca un giro importante en la estrategia del BCE, que hasta hace poco estaba subiendo las tasas de interés a niveles récord para mantener baja la inflación. Después de varios años de aumentarlas sin parar, el BCE ha decidido bajarlas por segunda vez en el año. Todo apunta a que están buscando un equilibrio entre controlar la inflación y evitar que la economía de la eurozona se frene demasiado. Es como intentar mantener el coche a buena velocidad sin pisar demasiado el acelerador ni el freno. Pero, ¿qué implica realmente esta decisión? Para empezar, bajar las tasas de interés podría hacer que sea más fácil pedir préstamos, lo que a su vez impulsaría el gasto y la inversión, algo clave en un momento en el que muchas economías de Europa parecen estar estancadas. Aunque, claro, esto también tiene su lado delicado. Si la demanda sube demasiado, la inflación podría volver a subir. Otra pieza importante es cómo afecta a los mercados financieros. Por lo general, tasas más bajas benefician a las acciones, ya que las empresas pueden financiarse más barato. Además, los inversores, al ver menores rendimientos en sus ahorros, podrían buscar alternativas más rentables. El BCE tiene un reto complicado por delante: reactivar la economía sin que se les escape la inflación. Ahora, la pregunta clave es si esta medida será suficiente para evitar una desaceleración económica sin que la inflación vuelva a descontrolarse. Breve historia del BCE. Para entender mejor la importancia de la reciente decisión del Banco Central Europeo de bajar las tasas, es crucial repasar brevemente su historia. Fundado en 1998, el Banco Central Europeo fue creado con un objetivo principal: mantener la estabilidad de precios en la eurozona. Desde su origen ha sido responsable de gestionar la política monetaria de los países que adoptaron el euro como moneda, con la meta de mantener la inflación en torno al 2% anual. Este gráfico nos muestra la tasa de inflación, o sea, el incremento en el nivel de precios de los países de la zona euro desde 1998 a 2020. Podemos ver cómo la inflación promedio se ubicó en torno al 1.84% anual. El nacimiento del Banco Central Europeo coincidió con la creación de la Unión Monetaria Europea, cuando varias naciones decidieron reemplazar sus monedas nacionales por el euro. Esto no solo marcó un cambio económico, sino que dio origen a una de las instituciones más influyentes de Europa. El Banco Central Europeo se encarga de gestionar las políticas monetarias de economías diversas, como la de Alemania, Francia, Italia y España, entre otras. A lo largo de su historia, el banco ha enfrentado desafíos económicos complejos, desde la crisis financiera global de 2008 hasta la crisis de deuda soberana que golpeó a la eurozona en los años siguientes. En cada una de estas situaciones, el Banco Central Europeo ha tenido un papel clave en los esfuerzos por estabilizar y recuperar las economías afectadas. Uno de los enfoques más notables del BCE en los últimos años ha sido el uso de tasas de interés bajas para fomentar la actividad económica tras la crisis financiera del 2008. Esta política permitió que el crédito fluyera con mayor facilidad, incentivando el gasto y la inversión en un contexto de incertidumbre económica. Además, el Banco Central Europeo también implementó medidas de política monetaria expansiva, comprando bonos del gobierno y activos privados para inyectar dinero en circulación y así estimular el consumo y la economía. Esta imagen nos muestra cómo la base monetaria, o sea, la cantidad de billetes y monedas en circulación más los encajes bancarios, se incrementaron casi un 100% en un par de años. Estas estrategias marcaron un antes y un después en la política monetaria europea y demuestran la capacidad del Banco Central Europeo para adaptarse y responder a los retos económicos. Importancia de la zona euro a nivel mundial. Algo que debemos tener en cuenta es que la eurozona, formada por los 20 países que han adoptado el euro como moneda, juega un papel crucial en la coyuntura internacional. Esta región incluye economías tan importantes como Alemania, Francia, Italia y España, que no solo lideran el continente europeo, sino que tienen una influencia considerable a nivel mundial. Entender la magnitud de la eurozona y cómo sus economías impactan en el escenario global es esencial para comprender el equilibrio de la economía internacional.
El Producto Bruto Interno, o sea, la cantidad de bienes y servicios, se produce anualmente. En la eurozona es un indicador clave que refleja su peso en la economía mundial. Con un PBI por encima de los 13 billones de dólares, la eurozona es la tercera economía más grande del mundo, superada solo por Estados Unidos y China. Este enorme volumen de producción de bienes y servicios coloca a la eurozona en una posición estratégica dentro del comercio y las finanzas globales. Alemania, como la economía más grande de la eurozona, es un motor clave de la región. Con un PBI superior a los 3.6 billones de dólares, Alemania es la cuarta mayor economía a nivel global, solamente superada por Estados Unidos, China y Japón. Francia, con un PBI de más de 2.6 billones de dólares, es otro jugador esencial, liderando en sectores como aeronáutica, defensa, productos de lujo y agricultura. Estas economías combinadas no solo sostienen el crecimiento de la eurozona, sino que también impulsan el comercio y el empleo en toda Europa y más allá. La eurozona es un actor central en el comercio internacional. Alemania, que es la tercera mayor economía exportadora del mundo detrás de China y Estados Unidos, exporta más de 1.6 billones de dólares anualmente, lo que subraya la fuerte interconexión de la eurozona con el resto del mundo. Los productos que exporta la región incluye desde maquinaria avanzada, vehículos y tecnología, hasta bienes de consumo de lujo y alimentos. El comercio intraeuropeo también es crucial para el desarrollo de la región. La eliminación de las barreras comerciales y la adopción de una moneda única han facilitado la circulación de bienes y servicios dentro de los países miembros, creando un mercado de más de 350 millones de personas. Esto no solo promueve la integración económica, sino que también fortalece la competitividad de las empresas europeas en los mercados globales. Las compañías europeas, desde gigantes industriales como Volkswagen y Siemens hasta marcas globales como Airbus y L'Oréal, tienen operaciones en todo el mundo. Estas multinacionales generan millones de empleos fuera de Europa y contribuyen significativamente al desarrollo económico en diversas regiones, desde América Latina hasta Asia. El euro juega un papel clave como segunda moneda de reserva más importante después del dólar estadounidense. Esto significa que muchas naciones y empresas internacionales mantienen reservas en euros y lo utilizan en transacciones internacionales. Es por esto que las decisiones del Banco Central Europeo en materia de política monetaria tienen una influencia directa en los mercados globales, tal como veremos más adelante. Además, los bancos europeos como el Deutsche Bank, BNP Paribas y Santander son actores clave en el sistema financiero global. No solo financian proyectos de Europa, sino que también proporcionan crédito y financiamiento en todo el mundo. La salud de estos bancos y su capacidad para otorgar préstamos afecta directamente a los mercados financieros internacionales y, por ende, a la economía global. Las economías de la eurozona no solo influyen en el crecimiento mundial en tiempos de estabilidad, sino que también generan efectos en cadena durante las crisis económicas. Un claro ejemplo es la crisis de deuda soberana que comenzó en Grecia después de la crisis financiera de 2008. Los problemas financieros que surgieron en Grecia y que luego se extendieron a España, Italia y Portugal tuvieron repercusiones a nivel global, generando incertidumbre en los mercados y afectando las tasas de crecimiento en otras partes del mundo. La crisis griega en particular amenazó con desestabilizar la eurozona e incluso la propia existencia del euro. Si Grecia hubiera salido del euro, las consecuencias habrían sido graves para la economía mundial, ya que hubiera desatado una crisis de confianza en otras economías europeas. La acción coordinada del Banco Central Europeo, junto con otros organismos, fue esencial para evitar una catástrofe mayor. Parece ser entonces que la eurozona tiene una importancia fundamental en la economía mundial debido a su tamaño, influencia en el comercio global y la relevancia de su moneda, el euro. O sea que las decisiones de política económica y monetaria en esta región, incluidas las adoptadas por el Banco Central Europeo, tienen repercusiones que se sienten en todo el planeta. Inflación 2021. Ahora entremos de lleno en lo que ha ocurrido recientemente. Tal como hemos mencionado antes, el Banco Central Europeo ha decidido recortar las tasas de interés por segunda vez en el año. 2024 se trata de un año con grandes cambios en las políticas de tasa de interés, ya que desde julio de 2022 las tasas no han parado de subir.
Pero, ¿qué fue exactamente lo que ha pasado durante este tiempo? Vayamos por partes. En marzo de 2020, la pandemia del COVID-19 provocó que la economía mundial se detuviera casi por completo, y sectores clave como el turismo, la manufactura y el comercio minorista cerraron por completo. Durante los primeros meses de ese año, muchos países de la eurozona aplicaron confinamientos muy estrictos para frenar la expansión del virus. Como resultado, la economía sufrió un golpe durísimo. El PIB de la eurozona cayó poco más de un 12% en el segundo trimestre de 2020. Con las fronteras cerradas, fábricas paradas y millones de personas sin poder trabajar, la demanda en sectores como transporte, hoteles y construcción se desplomó. Se gestaba entonces lo que se conoce como una crisis de oferta. Básicamente, con las fábricas cerradas, el transporte interrumpido y las cadenas de suministro globales paralizadas, las empresas no podían producir ni entregar bienes como solían hacerlo. Esto afectó todo tipo de productos, desde componentes electrónicos hasta alimentos y materias primas. Frente a esta situación, los gobiernos de la eurozona se vieron obligados a implementar medidas de emergencia para sostener sus economías y evitar el colapso del empleo y la producción. Ya durante la Gran Depresión de los años 30, el famoso economista John Maynard Keynes propuso que en situaciones de recesión, los gobiernos deberían intervenir activamente en la economía, aumentando el gasto público para estimular la actividad y evitar un colapso aún mayor. Según su teoría, cuando el sector privado deja de funcionar de manera efectiva, es responsabilidad del gobierno tomar el relevo y movilizar recursos para reactivar la economía. Por lo tanto, los gobiernos de todo el planeta llevaron a cabo políticas fiscales expansivas. En pocas palabras, los gobiernos de la eurozona comenzaron a gastar de manera masiva. Las principales medidas incluyeron subsidios para el empleo, apoyo a pequeñas y medianas empresas y estímulos directos a las familias. También se aumentó el gasto en servicios de salud para enfrentar la crisis sanitaria. La respuesta fue rápida y abrumadora. Los paquetes de estímulo fiscal alcanzaron cifras récord, lo que disparó el gasto público en la región. Aquí podemos ver cómo el gasto público para los países de la zona euro pasó del 46% del PBI en 2019 a casi un 54% en 2020. Uno de los principales canales de gasto fue el apoyo a los trabajadores y empresas a través de programas de protección laboral, donde los gobiernos asumieron los costos de los salarios para evitar despidos masivos. Esto mantuvo el consumo a flote, aunque limitado por las restricciones impuestas. Hasta ahora hemos visto cómo los gobiernos no tuvieron más opción que recurrir a una política fiscal expansiva. Pero, ¿qué hizo el Banco Central Europeo en esos momentos? El Banco Central Europeo también tomó medidas decisivas y optó por implementar una política monetaria expansiva. Una de las primeras medidas fue mantener bajas las tasas de interés tal como venían desde los últimos años. Esto significaba que los bancos comerciales podían pedir prestado dinero al Banco Central Europeo prácticamente sin costo alguno. La intención era clara: facilitar el crédito para que las empresas pudieran pedir mantenerse a flote durante la crisis y los consumidores pudieran seguir gastando. Además, el Banco Central Europeo pasó en marcha un plan bastante ambicioso llamado Programa de Compras de Emergencia Pandémica. Con este programa inyectaron miles de millones de euros en la economía para asegurarse de que los mercados financieros tuvieran suficiente liquidez y que los gobiernos pudieran seguir financiando sus déficits sin que el costo de endeudarse se disparara. A medida que las restricciones comenzaron a levantarse en 2021, la demanda reprimida explotó. Los consumidores ansiosos por volver a una vida normal después de meses de cuarentena comenzaron a gastar en bienes y servicios a un ritmo mucho más rápido de lo que las empresas podían reponer sus inventarios o aumentar su capacidad de producción. Este aumento de la demanda, junto con la escasez de oferta debido a las disrupciones de las cadenas de suministro, creó el escenario perfecto para una espiral inflacionaria, y el precio de los bienes de consumo, desde alimentos hasta productos electrónicos, comenzó a subir rápidamente. La tasa de inflación, que incluso estaba por debajo del cero en 2020, comenzó a elevarse fuertemente hasta llegar al 10% anual en septiembre de 2022, la más alta en varias décadas. Uno de los principales motivos detrás de la inflación en la eurozona desde 2021 fue la subida de los precios de la energía. Después de que las economías empezaron a reabrir, la demanda mundial de energía, especialmente de gas natural y petróleo, creció a toda velocidad.
pero la oferta no pudo seguirle el ritmo. Esto provocó un aumento considerable en los precios del petróleo, gas natural y la electricidad en toda Europa. Algo que no podemos olvidar es que el precio del gas y de la electricidad no solo impactó a las familias con facturas de energía más caras, sino también a las empresas que usan gas en sus procesos de producción. Para mediados de 2021, la situación se complicó más cuando los fenómenos climáticos afectaron la producción de energía renovable en países como Alemania y España. Esto obligó a depender de fuentes de energía más caras y menos amigables con el medio ambiente, lo que terminó elevando aún más los costos energéticos en toda la región. A medida que la inflación se descontrolaba, surgieron crecientes preocupaciones sobre el poder adquisitivo de los consumidores y la estabilidad de las economías de la eurozona. Pero lo peor aún estaba por venir. La guerra en Ucrania, que estalló en febrero de 2022, agravó aún más la crisis energética. Rusia, siendo uno de los mayores proveedores de gas a Europa, redujo drásticamente sus exportaciones a la región. Esto hizo disparar los precios de la electricidad y del gas por encima del 20%. La guerra no solo desestabilizó los precios, sino que también generó un alto nivel de incertidumbre en la economía europea. Suba de tasas 2022. Frente a este escenario, el Banco Central Europeo tomó la decisión de subir las tasas de interés después de 11 años, con el objetivo de frenar el aumento de la inflación. La pregunta que debemos hacernos ahora ¿es posible reducir la inflación mediante un aumento en la tasa de interés? La respuesta es sí, y el proceso es sencillo de entender. Veamos. Cuando un banco central decide aumentar las tasas de interés, significa que el costo de pagar préstamos es más caro. Es decir, si una persona quiere pedir un préstamo al banco, ahora deberá pagar más intereses que antes. Por lo tanto, ahora que es más caro, los empresarios no van a pedir nuevos préstamos para pagar sus proyectos, por ejemplo, abrir una nueva fábrica o una tienda de ropa. Entonces, si estas inversiones no se realizan, no se contratarán nuevos empleados y así aumenta el desempleo. Esas personas que no tienen trabajo no tendrán ingresos para comprar bienes o servicios. Lo que ocurre entonces es que hay una caída en la demanda de los productos, y cuando esto sucede, el precio de las cosas simplemente cae. Y esto fue efectivamente lo que pasó en los países de la zona euro. La inflación, que en octubre de 2022 había alcanzado el 10.6, comenzó a caer hasta llegar al 2.5% en noviembre de 2023. Parece ser que la política de tasas de interés altas fue un éxito y acabó con la inflación. Baja de tasas 2024. Debido a estos buenos resultados en materia de inflación, en junio de este año, el Banco Central Europeo redujo sus tasas de interés por primera vez en 2 años, algo que iba en sintonía con otros bancos centrales del mundo como el Banco Nacional de Suiza y el Banco de Canadá. Y todo parece indicar que la FED, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos y probablemente el más importante del mundo, comenzará a reducir sus tasas de interés muy pronto. Evitar la recesión. Algo que debemos destacar es que el éxito en la baja de precios no ha sido el único motivo por el cual el Banco Central Europeo ha decidido bajar las tasas. Otro motivo clave ha sido la necesidad de evitar una recesión en la eurozona. Esta imagen nos muestra cómo el crecimiento económico de la zona euro, representado por la curva amarilla, se ha mantenido cerca de cero en los últimos trimestres. En contraste, la economía de Estados Unidos, indicada por la curva punteada, ha registrado un crecimiento cercano al 3% durante el mismo periodo. Al bajar las tasas se busca estimular el crecimiento económico, haciendo que el crédito sea más accesible y fomentando tanto el consumo como la inversión. Por lo tanto, esta medida es parte de una estrategia para mantener el equilibrio económico de un momento de incertidumbre global y desaceleración en algunos sectores clave de la economía europea. Algo similar ocurre en el nivel de empleo. El crecimiento en la tasa de empleo, o sea, la cantidad de personas de la zona euro que tiene un trabajo, ha venido cayendo desde el año 2021. Con tasas de interés bajas, las empresas pueden financiarse más fácilmente, lo que les permite expandirse, invertir en nuevos proyectos y contratar más personal. Futuro. Ahora que hemos entendido los motivos o las causas de esta nueva baja de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, debemos analizar lo siguiente. ¿Qué nos espera a futuro? Mercado inmobiliario.
Empecemos por el mercado inmobiliario. Con la baja de tasas, los créditos hipotecarios se vuelven más accesibles. De hecho, se cree que en España las hipotecas variables pueden abaratarse un 10% con la nueva rebaja de tipos del BCE. Esto facilita que más personas puedan adquirir una vivienda, lo que puede impulsar las ventas de propiedades. Además, las bajas tasas fomentan la inversión inmobiliaria, ya que los inversores pueden financiar proyectos con menos costos, lo que podría estimular el desarrollo de nuevas construcciones y revitalizar áreas urbanas en crecimiento. A su vez, esto podría generar empleo en el sector de la construcción. Sin embargo, el mercado inmobiliario también enfrenta incertidumbre. Al aumentar la demanda por viviendas debido a los créditos más baratos, los precios de las propiedades podrían inflarse, creando una burbuja inmobiliaria que eventualmente podría estallar tal como ha ocurrido en el pasado. Es decir, si la oferta de viviendas no acompaña demasiado a la demanda, esto puede hacer que las propiedades tengan un fuerte incremento en sus precios, dejando a muchos compradores fuera del mercado. Mercado financiero. En el ámbito financiero, la baja de tasas generalmente implica una mayor liquidez en los mercados. Cuando esto sucede, los grandes inversores tienden a buscar activos más arriesgados, o sea, que ofrezcan mayores rendimientos, ya que ahora los bonos y otros instrumentos de renta fija ofrecen menos intereses. Esto puede llevar a una sobrevaloración de ciertos activos y un aumento en la volatilidad. En los últimos 12 meses, el índice de Euro Stoxx 50, que representa a las 50 empresas más grandes y líquidas de la región, se incrementó más de un 13%. Algo mejor le fue al DAX, el índice más importante de Alemania, que tuvo un incremento de más del 18% en el último año. Nada mal si tenemos en cuenta que esto se registró en un contexto de altas tasas de interés. Parece ser que en la zona euro, los mercados financieros ya dieron inicio a una tendencia alcista, incluso con un banco central que incrementó fuertemente el costo de endeudamiento. Si bien la baja de tasas estimulará aún más el mercado de acciones a corto plazo, también puede generar vulnerabilidad ante cualquier evento adverso. Desempleo. El desempleo es otra de las variables importantes a observar. La lógica detrás de la baja de tasas es que al abaratarse el costo del crédito, las empresas podrán acceder a préstamos con mayor facilidad, lo que podría traducirse en expansión y creación de empleos. Por otro lado, uno de los aspectos negativos de la baja de tasas es el riesgo de reactivar la inflación. Al haber más dinero en circulación y mayor acceso al crédito, la demanda puede sobrepasar la oferta en algunos sectores, lo que genera un aumento en los precios. Si la inflación sube demasiado rápido, los salarios pueden no seguir el mismo ritmo, lo que significa que el dinero de los trabajadores pierde poder. Esto puede crear un problema. Aunque el desempleo baje al principio, el aumento de los precios puede hacer que la recuperación económica no sea tan beneficiosa como parece. En ese caso, el Banco Central Europeo debería volver a subir las tasas de interés para controlar la inflación, afectando a la estabilidad económica nuevamente. Parece ser que el reciente corte en las tasas de interés pretende revitalizar la economía, desde estimular el mercado inmobiliario hasta apoyar el crecimiento en el mercado financiero y reducir el desempleo. Pero con cada acción vienen desafíos. La recuperación económica, aunque prometedora, está llena de incertidumbre. La inflación sigue siendo un peligro latente, y la guerra entre Rusia y Ucrania añade más complejidad a un panorama ya de por sí complicado. Mientras el Banco Central Europeo navega en estas aguas turbulentas, la pregunta que queda en el aire es: ¿pueden estas nuevas medidas realmente impulsar una recuperación sostenible? ¿O estamos al borde de un nuevo desequilibrio económico?